Capítulo 52. Puff del narrador. Finalmente está aquí, amo Warkuri, susurró la joven de ojos morados. Estaba de pie sobre la cima de un edificio medio destruido, con los brazos extendidos como si diera la bienvenida a un dios. Su cabello, largo y enmarañado, con mechones morados brillando a la luz de los rayos, se agitaba frenéticamente por el viento huracanado. El cielo parecía desgarrarse. Los rayos no eran normales. Sus colores cambiaban del púrpura al rojo, surcando las nubes negras que se partían en grietas como si algo gigantesco intentara descender del firmamento. No llovía. No hacía calor. Pero todo ardía. El aire era irrespirable, cargado de una energía sobrenatural. Desde su posición, la joven podía ver los 3 pentagramas brillando con intensidad enfermiza. Lo volveré a ver, después de tantos años, una sonrisa se dibujó, mientras una lágrima solitaria bajaba por su mejilla. Una risa gutural se escuchó desde algún lugar del cielo, seguida por un estruendo sordo que sacudió la ciudad entera. La tierra crujió. Los cristales de los edificios estallaron. Y uno de los cadáveres de los gigantes se elevó por el aire, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia el pentagrama. ¿Ese es, un miembro de los 5 ancianos?, susurró Toji. Su voz se quebró. El color comenzó a desaparecer de su rostro. Frente a él, en el centro de la isla desfigurada, la figura que emergía del mayor de los pentagramas parecía distorsionar el aire mismo. No solo es él, apretó los dientes con furia. Hay 2 más. La presión era insoportable, como si un gigante pisara directamente sobre sus pulmones. Aún así, Toji se mordió con fuerza la lengua, el sabor del hierro inundando su boca, obligando a su cuerpo entumecido a moverse. Giró sobre sus talones con un gruñido, y sin perder un instante, alzó su alabarda con ambas manos y la arrojó hacia uno de los agentes del Cyberpol, que seguía de rodillas, paralizado por el terror. El agente solo logró abrir los ojos con pánico antes de que el filo de la alabarda lo atravesara limpiamente por el cuello. Un sonido húmedo y seco lo acompañó. El cuerpo cayó de lado, convulsionando por unos segundos antes de quedar inmóvil. ¿Qué carajos? Los ojos del segundo agente al ver caer a su compañero. Recuperó el control de su cuerpo y se lanzó hacia Toji, gritando: «Te voy a...». El sonido de carne siendo desgarrada lo interrumpió. De repente, su brazo derecho salió disparado por los aires, cortado desde el hombro. No había visto la segunda ama. Toji ya no sostenía la alabarda. En su mano derecha brillaba una nueva hoja. Su katana de alma partida, envolviéndose lentamente en un capa de haki de armadura. El agente cayó de rodillas, gritando, mientras su sangre pintaba las baldosas rotas. Toji lo miró con desprecio, el sudor resbalando por su sien, su pecho subiendo y bajando con dificultad. «No tengo tiempo para insectos como tú». Y sin vacilar, hundió la hoja en el corazón del agente, quien soltó un jadeo final antes de desplomarse. En el cielo, un rayo rojo partió una torre a lo lejos. Y desde el centro de los pentagramas, el rugido de la bestia que emergía hizo temblar la isla entera. Toji giró la cabeza, jadeando, aún con la katana empapada de sangre en una mano. El aire olía a ozono, metal y muerte. Miró a su alrededor, con los músculos tensos. «Robin, levántate. Nos vamos», su voz fue seca, urgente. Robin lo miró desde el suelo, el rostro empapado en sudor, las rodillas marcadas por el pavimento. A su lado, Charles intentaba sostener a Leila. «Leila está inconsciente», gritó Robin, con voz entrecortada. «Tiene una hemorragia interna. Escupe sangre, y su pulso es débil». Toji frunció el ceño con fuerza. Sus ojos se endurecieron como piedra. «Oye tú», dijo, mirando a Charles con dureza. «¿Aún puedes transformarte?». Charles, pálido y con sangre seca en las comisuras de los labios, tragó saliva. Miró a Toji, luego a su hermana. Sus manos temblaban. «Creo que puedo, pero no aguantaré mucho. No con esta presión. Me cuesta respirar». «Carajo», sin perder más tiempo, Toji se acercó y cargó a Leila sobre uno de sus hombros con fuerza, asegurándose de no presionar su abdomen. «Robin, tú ve al frente. Charles, vas a correr hasta que tus piernas revienten si es necesario». «¿A dónde vamos?», preguntó Robin, con la voz ronca. Un nuevo rugido se escuchó en la distancia. Las 3 figuras al fondo de la ciudad comenzaban a tomar forma completa. «A dónde no estén esos malditos pentagramas», gruñó Toji. «Y si el puerto subterráneo aún está intacto, nos largamos de esta isla ahora mismo». Robin asintió, limpiándose las lágrimas del rostro, y salió corriendo, tomando la delantera. Charles la siguió tambaleándose. «Asegúrense de no hacer contacto visual con lo que está en los pentagramas».
ordenó Toji con tono firme, cortante, mientras tomaba la delantera. Sus ojos recorrían cada esquina, cada sombra. Sus pasos eran rápidos. Robin corría detrás, respirando con dificultad, su rostro demacrado por la tensión y el miedo. ¿Quiénes son?, preguntó entre jadeos, sintiendo como el calor del suelo le quemaba las plantas de los pies a través de los zapatos. Toji no se volvió a verla, pero su voz fue suficiente para congelarle la sangre. Él es uno de los 5 ancianos. Hizo una breve pausa, como si necesitara escupir el veneno de esas palabras. La cara del gobierno mundial. Uno de los 5 hombres que dan órdenes directas a los almirantes, son Tenryubito. Robin sintió un frío treparle por la nuca. Miró al cielo, pero enseguida apartó la vista. La presión, el aura, esa sensación de que su alma era comprimida entre 2 manos invisibles, no desaparecía. Charles tropezó, pero se obligó a mantenerse en pie. ¿Y qué demonios están haciendo aquí?, preguntó él, la voz temblorosa. Ha pasado un tiempo, ¿no es así, Sheila? La voz retumbó en la isla como un trueno que desgarraba el aire. La bruma que cubría el mayor de los pentagramas comenzó a despejarse lentamente, como si temiera revelar lo que guardaba en su interior. El suelo vibró con cada segundo, la presión del aire se volvió espesa, casi irrespirable. Y entonces, lo vieron. Una silueta colosal emergió del fuego verde, imponiendo su presencia incluso antes de definirse por completo. La figura era la de un demonio jabalí, pero de tamaño grotesco, descomunal. Su cuerpo era musculoso y deformado, cubierto por una piel gruesa de tonos oscuros y desgarraduras que parecían recientes. Su hocico era largo y violento, con 4 colmillos inmensos que sobresalían en direcciones opuestas, como cuchillas malditas. De su cuello, un humo negro se desprendía y giraba lentamente en un arco como si danzara en torno a su garganta, formando un halo oscuro que lo coronaba con siniestra elegancia. El aire alrededor del demonio se volvió turbio, pesado, como si la muerte misma hubiera bajado del cielo a observar. Robin retrocedió instintivamente, Charles no se atrevía a alzar la cabeza. Incluso Toji dio un paso hacia atrás, apretando los dientes, tratando de contener el temblor en sus manos. ¿Ese es uno de los suyos?, susurró Robin, incapaz de apartar la vista. ¿Qué clase de monstruo es ese? Una risa cavernosa, retorcida, vibró desde el pecho del demonio. Ven, Sheila, muéstrame si aún llevas la furia en tu alma. Te dije que no los vieras. Gruñó Toji con furia, tapándole los ojos a Robin con la mano. Pero ya era demasiado tarde. Toji, mi cuerpo, no se puede mover, susurró Robin, con la voz apenas audible, como si cada palabra le costara un mundo. Sus piernas cedieron por completo, y de no ser por el brazo que Toji puso detrás de su espalda, habría caído de cara al suelo. Los ojos de Robin se abrieron de par en par, como si algo invisible estuviera oprimiéndole el pecho. Su respiración se volvió errática, y sus pupilas temblaban sin control. «Mierda», escutió Toji. Miró brevemente a Charles, que tenía el rostro cubierto de sudor frío, los labios apretados, mirando al suelo con todas sus fuerzas. Sabía que si alzaba la vista, quedaría igual que Robin. El aura demoníaca que se desprendía del jabalí colosal parecía envolverlos, como una capa densa de terror que paralizaba la voluntad. Leila, aún inconsciente sobre el hombro de Toji, comenzó a convulsionar levemente, como si su cuerpo también estuviera reaccionando al aura, incluso sin estar despierta. Toji apretó los dientes. No tenía tiempo. No podía cargar con todos. Y no podía dejar a Robin. Charles, activa tu forma ahora. No pienses, solo hazlo y sigue mi voz. Pero, si los miro. No mires nada. Concéntrate en el sonido de mis pasos. Muévete o moriremos todos aquí. Toji desvió su mirada hacia la figura demoníaca que lentamente comenzaba a avanzar. Los pentagramas seguían humeando. Y los otros 2 aún no habían revelado a sus ocupantes. ¿Dónde está el Dr. Nikolai?, preguntó el jabalí demoníaco, su voz profunda y grave resonaba como un eco dentro del pecho de quienes aún podían escuchar. Su mirada barrió el entorno, como si pudiera escarbar la verdad solo con sus ojos. Desde la cima del edificio más alto, Sheila dio un salto silencioso. El viento agitó su capa mientras descendía como una sombra veloz. Cayó de pie, a varios metros frente al monstruo. Fue vencido, dijo ella con la voz firme, aunque por dentro sentía el peso de cada palabra. El jabalí levantó la cabeza, confundido. ¿Vencido? ¿Por quién? Sheila no vaciló. Un pirata. Por lo que sabemos, fue un antiguo integrante de la marina. Su nombre es Toji Fushiguro. Hubo un silencio. Un silencio frío. Espeso.
Y luego, una nueva voz surgió desde el segundo pentagrama, esta más serena, pero igual de escalofriante. Sin duda alguna, Nikolai ya no es ni el 1% de lo que fue. De entre las llamas verdosas, emergió un hombre alto, corpulento, de aspecto imponente. Su cabello rubio pálido estaba peinado en picos puntiagudos, dos dirigidos a los lados, uno altísimo curvado hacia el frente. Su bigote era imponente, y la barba que se fundía con sus patillas terminaba en una lanza de pelo bajo la barbilla. Vestía un traje negro pulcro, con corbata, como si fuera un funeral, quizás el de toda la isla. Sus pasos eran pesados, pero su voz era nítida, segura, poderosa. Vencido por un pirata de poca monta, escutió con desprecio. A este punto, no me extraña de alguien tan insignificante. Cruzó los brazos mientras el suelo bajo él se resquebrajaba con cada paso. El jabalí, aún humeando con el vapor negro que lo rodeaba, no dijo nada. Solo gruñó, un rugido bajo, como una olla a presión a punto de estallar. Sheila desvió la mirada. Sabía que cualquier error, cualquier palabra de más, podría sellar su destino. Fusiguro. Nunca he oído ese apellido, resonó una tercera voz, distinta, suave pero venenosa como una cuchilla afilada. Del último pentagrama, el más silencioso hasta ahora, emergió una figura estilizada pero no menos aterradora. Era un hombre alto, de complexión delgada y músculos marcados. Su piel pálida contrastaba con su larga cabellera pelirroja, atada en una pequeña trenza que caía del lado izquierdo de su cabeza. Una barba incipiente le recorría la mandíbula. Sus ojos eran como brasas apagadas. Sin ira, sin emoción, ¿quieres que me encargue del pirata, padre?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Sus palabras fueron pronunciadas con una calma antinatural, y su sonrisa era más aterradora que cualquier grito. El anciano de barba imponente ni siquiera lo miró. No desperdicies tu aliento mencionando a esa basura, Shamrock, respondió con desprecio frío. No ha hecho nada digno de tu atención. Shamrock no replicó. Solo alzó ligeramente una ceja y luego cerró los ojos, como si no valiera la pena insistir. El jabalí demoníaco giraba lentamente la cabeza, escudriñando el panorama con ojos que parecían perforar la oscuridad y las ruinas a su alrededor. Su mirada era fría, calculadora, y aterradora. Poco a poco, su foco se posó en un punto fijo, nítido entre el caos. No era un edificio, ni un escombro. Era una persona. ¿Nos está viendo?, susurró Robin, con el rostro demudado, el pulso acelerado. No, no nos está viendo a nosotros, respondió Toji, con voz tensa, los ojos abiertos de par en par. Te está viendo a ti. El aire se volvió denso, pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Un silencio opresivo se extendió entre ellos. Después de todo, tú eres Nico Robin, murmuró Toji con la voz quebrada, sin apartar la mirada de la criatura que los observaba. La última sobreviviente de Ohara, la única capaz de leer los poneglyphs, sus dedos temblaban, apenas podía mantener firme la empuñadura de su katana. Cada palabra que pronunciaba era una carga que pesaba más que la anterior. Por lo tanto, tragó saliva, debe ser asesinada, a toda costa. Robin lo miró, con el rostro bañado por el sudor, los labios entreabiertos. ¿Estás diciendo que eso, ha venido solo por mí? Toji no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en la bestia jabalí, que no se movía, pero cuya presencia era tan abrumadora que incluso el suelo parecía crujir bajo su poder. No solo por ti. Pero tú, eres una prioridad. Siempre lo has sido, su voz ya no tenía rastro de dureza. Era casi un susurro derrotado. Robin apretó los dientes. Sus piernas apenas le respondían. Entonces, ¿van a matarnos a todos solo porque yo estoy aquí? ¿Van a borrar esta isla del mapa, Robin?, dijo Toji. Un trueno morado estalló en lo alto, partiendo las nubes en una espiral siniestra. Robin bajó la mirada. Chal sostenía a Leila, aún inconsciente, mientras intentaba mantenerse firme. Toji, con la katana aún goteando sangre, respiraba agitadamente. Y ahí estaban, apenas un puñado de personas, en una isla maldita, enfrentando a tres horrores que no deberían existir. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Robin, por primera vez con miedo real en la voz. Toji inspiró hondo, y murmuró. No te preocupes, susurró Toji, sin volverse, con la voz contenida. No dejaré que mueras, saldrás de esta isla, en una pieza. Escúchame, Shamrock, gruñó el jabalí demoníaco, girando su cabeza con un crujido ominoso. Tráeme el cadáver de esa niña. Asegúrate de matar a todos sus acompañantes. El pelirrojo asintió con arrogancia, su trenza temblando al ritmo del viento maldito que azotaba las ruinas.
No te preocupes, no me tardaré mucho. En un instante, desapareció de la vista. Un parpadeo fue lo único que separó el momento en que estaba junto a su padre, y el momento en que apareció justo frente a Robin. Su silueta se materializó como un destello rojo. La hoja descendía ya con velocidad brutal, dirigida a su cuello. Robin no reaccionó. Su cuerpo seguía atado por ese terror invisible, sus músculos negándose a moverse, su mente congelada entre el miedo y la certeza de la muerte. Pero en ese segundo, algo más rápido aún se interpuso. Clan. La espada de Shamrock fue cortada en dos, limpiamente, sin esfuerzo. Un corte seco cruzó la trayectoria del arma enemiga, llevándose consigo la oreja derecha del pelirrojo. TCH. Retrocedió, llevando instintivamente la mano a su cabeza. Sangre brotaba, resbalando por su mejilla y manchando su traje. La parte rota de su arma se estrelló contra el suelo. El resto del mango temblaba en su mano. Toji estaba de pie entre Robin y Shamrock, su katana de alma partida temblando por el impacto, aún envuelta en una presión invisible, como si los mismos espíritus de la guerra la envolvieran. Simplemente la cortó, pensó Shamrock, sus pupilas contrayéndose. Era la primera vez en años que alguien tocaba su cuerpo, la primera vez que sangraba. Toji no dijo una palabra, su mirada lo atravesaba. Su postura era firme, un protector. Un verdugo. Este tipo es Shanks. El sudor cayó por la frente de Toji. Su pulso aumentaba, su mirada no dejaba de analizar cada milímetro de Shamrock. No, no lo es. Pero son increíblemente parecidos, ¿qué carajo está pasando? Esa trenza roja. Esa mirada segura. El aura sofocante. Era como enfrentarse a una versión retorcida del futuro Yonko más misterioso. Pero algo estaba mal. Muy bien, niño. Lo reconozco, dijo el pelirrojo, aún mirando la sangre que caía de su oreja. Su voz sonaba relajada. Demasiado relajada. Pero entonces su rostro se quebró. Un gesto sutil. La ceja se contrajo, la boca se abrió levemente, y sus pupilas temblaron como si algo hubiera salido mal en su ecuación perfecta. ¿Por qué no se regenera?, murmuró Shamrock, bajando apenas la voz. La sangre seguía escurriendo. No cicatrizaba. Su Aki es tan alto que contrarresta la regeneración. El viento sopló con violencia. Su trenza ondeó como una llama viva. No, dijo, más para sí mismo que para nadie. El mío es superior al suyo. Toji ladeó ligeramente la cabeza, la katana todavía empuñada, apuntando hacia el suelo. ¿Sorprendido?, se burló, aunque su voz ocultaba el mismo desconcierto que lo carcomía por dentro. Las nubes sobre ellos giraban en espiral, como si el cielo quisiera tragarse el campo de batalla. Toji no esperó más. Charles. Gritó sin apartar los ojos de Shamrock. Llévate a Robin y a tu hermana. El rubio tragó saliva. Su cuerpo temblaba. ¿Y tú? Creo que los alcanzaré. Toji giró levemente el rostro. Si no es así, busca una forma de irte. Charles dudó solo un segundo. Entonces asintió con los dientes apretados, apretando las manos alrededor del cuerpo inconsciente de Leila mientras Robin apenas lograba levantarse. No mires atrás, Toji añadió. Si escuchas algo, si ves fuego verde o a ese jabalí moverse, corre más rápido. Charles cargó a Leila con fuerza. Robin, con las piernas aún tambaleantes, se aferró a él. No mueras, murmuró la chica. Toji no respondió. Solo ajustó la empuñadura de su katana y dio un paso adelante, su silueta recortada contra el fondo enloquecido del cielo. Frente a él, Shamrock levantó la hoja incompleta de su espada con una sonrisa torcida. ¿Estás seguro que quieres seguir, pirata? Toji no respondió. Solo alzó su arma. Le acaban de cortar una oreja. Pensó Sheila con una mueca, su expresión cargada de incredulidad. La silueta de Shamrock aún goteaba sangre. El chico pelirrojo respiraba agitado, su ceño fruncido, los ojos fijos en Toji con una mezcla de desconcierto y rabia. Pero antes de que pudiera meditar más en la herida de su compañero, un estruendo los interrumpió. Bum, 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 pasos pesados, grotescos, hicieron temblar los escombros. El sonido de piedras crujiendo bajo una masa descomunal. Un aura densa, como un vapor cargado de muerte, los envolvió. Finalmente llegaron, dijo una voz grave, desgarrada, tan profunda como una caverna. Tengo muchas ganas de aplastarlos. Los tres se giraron al unísono. El jabalí, el pelirrubio y Sheila observaron como una figura gigante emergía entre la bruma, más grande que cualquier estructura cercana, con la mitad de su cuerpo cubierto de vendajes, la otra bañada en cicatrices y restos de armadura rota. Su máscara, ya rota en un lado, revelaba parte de su rostro. Piel quemada, mandíbula expuesta, y un ojo lleno de furia. Anteo.
Aún sigues vivo, dijo el hombre rubio con calma, sus ojos clavados en él. No moriré sin matarte, Figarland Garling, escutió el gigante, con voz de trueno. Su puño apretó su arma que parecía una torre de acero torcida. La muerte de mis hermanos no quedará sin justicia. Garling no dijo nada por un instante. Luego, su mirada descendió lentamente hasta el hombro del coloso, donde aún colgaba un manto desgarrado, símbolo del ejército gigante de Elbaf. Si murieron era porque son basura. Tú, infeliz. Rugió Anteo, el suelo quebrándose bajo sus pies. El jabalí gruñó con molestia. Estamos perdiendo tiempo, si de verdad quiere morir, déjalo. No interfieras, Garling. No lo haré, dijo el anciano. Quiero ver cuánto tiempo puede arrastrarse antes de que su corazón ceda. Anteo levantó su arma y la apuntó directamente a Garling. Por el Baf, y por la sangre de mi esposa y hermano. Gritó. Interesante, murmuró Garling mientras sacaba lentamente su espada negra. Entonces ven. Démosle a los muertos un espectáculo. Sheila retrocedió un paso, la energía en el aire era tan densa que sus ojos comenzaron a lagrimear. No deberíamos estar aquí, el jabalí miró de reojo. Lárgate si quieres. Yo me quedaré a ver cómo se rompe un continente. ¡Bum! Una explosión de viento chocó en el centro de ambos titanes. Toji, que había estado observando en silencio desde la distancia, maldijo por lo bajo. ¿Cuántos malditos monstruos más tiene esta isla? Shamrock se limpió la sangre de la cara, su mirada volviendo a Toji. No pienses que por un segundo dejaré que distraigas mi misión. Ni tú, ni tu padre, ni ese jabalí, nadie se lleva a Robin, pensó Toji mientras sus nudillos crujían. Vamos, pelirrojo, dijo finalmente Toji con voz baja, su katana aún goteando la sangre de hace unos segundos. Solo eres otro noble del montón. Shamrock frunció el ceño. ¿Crees que porque me cortaste una oreja ya puedes hablarme así? Su voz temblaba ligeramente, no de miedo, sino de furia contenida. No tienes idea de con quién estás hablando. Oh, claro que sí, Toji giró su hoja, apuntándola hacia él con una calma letal. Eres otro niño rico jugando a ser soldado. Otro perro de corbata que cree que el mundo le pertenece por derecho. La mandíbula de Shamrock se tensó. Yo nací para reinar sobre escorias como tú, su mano izquierda brilló con Aki, una presión abrumadora cubrió la zona como una ola. El suelo debajo de sus pies se quebró. Tojini se inmutó, ¿eso es todo lo que tienes? ¿Presión? Te romperé las piernas y te haré tragar cada palabra, rugió Shamrock, y desapareció en un destello. Clan. El choque hizo retumbar los muros cercanos. Toji retrocedió medio paso, giró sobre su talón y lanzó una estocada baja que Shamrock apenas esquivó. Pero sus movimientos eran torpes. La sangre aún caía de la herida en su oreja. Tu equilibrio es una mierda ahora, Toji sonrió. Cállate. Gritó Shamrock, su espada rota se cubrió de Aki rojo oscuro y lanzó una serie de cortes veloces. Toji bloqueó uno, esquivó otro y saltó hacia atrás. El pelirrojo se abalanzó otra vez, pero Toji se deslizó por debajo, su katana brillando con un tono verdoso. SHHK. Una línea delgada apareció en el torso de Shamrock. Sangre brotó segundos después. ¿Tu regeneración sigue sin funcionar? Preguntó Toji con una voz burlona. Voy a matarte. Gritó Shamrock, perdiendo toda compostura. Desde lejos, Robin, sostenida por Charles, miraba con los ojos bien abiertos. ¿Toji, realmente puede enfrentarlo? Charles jadeaba, con Leila a su espalda. No lo sé, y mientras ambos grupos se alejaban o se enfrentaban, el cielo seguía agrietándose con truenos púrpuras y rugidos que no eran de este mundo. Mi cabeza, fue el susurro áspero de un hombre. Karasu yacía tumbado sobre un viejo sofá, el cuero gastado crujía bajo su cuerpo mientras abría los ojos lentamente. El zumbido sordo de su propio pulso retumbaba en su cráneo. Un par de vías intravenosas seguían conectadas a sus brazos. Frunció el ceño. Con un tirón brusco, se arrancó las agujas, dejando pequeñas gotas de sangre manchar su antebrazo. El líquido del suero chorreó por el suelo mientras se sentaba lentamente. Miró a su alrededor. ¿Un submarino? Murmuró, reconociendo las paredes metálicas, los tubos, el leve vaivén del mar que podía sentirse en cada rincón. Se puso de pie tambaleándose, como si sus piernas no recordaran bien cómo sostenerlo. Su cuerpo chocó contra una repisa, tirando un par de frascos de medicina y lo que parecía una lámpara improvisada. Clan. El ruido reverberó por todo el pasillo estrecho. TCH, chasqueó la lengua, aún algo desorientado. Sus pasos torpes lo llevaron a una pequeña cocina, apenas iluminada por una lámpara de emergencia de luz amarilla.
Abrió de golpe un armario metálico. Comida enlatada. Frutas. Pan. Agua. Sin pensarlo, se quitó la máscara en forma de pico que aún colgaba floja sobre su rostro y la arrojó sobre la encimera. Con manos temblorosas, tomó una lata y la aplastó contra el borde de la mesa para abrirla. Comenzó a devorarla con ansiedad, como si no hubiera comido en días. Un pan fue lo siguiente. Después, una botella con agua turbia, que bebió como si fuese vino celestial. Estuve fuera demasiado tiempo, dijo entre mordiscos. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa en la superficie? Sus ojos, aunque hundidos, tenían un brillo alerta. Con la boca aún llena, caminó hacia un pequeño ventanal sellado con cristal reforzado. Oscuridad. Solo el océano. Pero algo se movía afuera, lento, enorme. Eso no es bueno. Se limpió la boca con el dorso de la mano, recuperando el ritmo de su respiración. Entonces escuchó algo. Un sonido metálico. Alguien más dentro del submarino. Karasu agarró su máscara, se la colocó lentamente, dejando que las sombras le cubrieran el rostro otra vez. Estoy despierto. Y eso significa problemas para alguien. ¿Qué demonios sucede con este niño? Pensó Shamrock, apretando los dientes mientras miraba su mano. Dos de sus dedos colgaban torcidos, fracturados. Había intentado sujetar la muñeca de Toji para frenar su ataque, pero una fuerza abrumadora lo había aplastado como si no fuera más que un muñeco. ¿De dónde sacó tanta fuerza? Masculló, incrédulo. Tuvo que dar un salto hacia atrás cuando una llamarada carmesí estalló bajo sus pies, devorando el aire con un rugido breve. ¿Fuego? Se preguntó confundido, girando en el aire para recuperar el equilibrio. Pero el calor aún le punzaba en la cara. No tuvo tiempo para pensar. Toji ya estaba encima. Su pierna bajando como un martillo desde el cielo. Shamrock cruzó los brazos en X para bloquear el impacto, pero aún así la onda del golpe le hizo vibrar los huesos. Sus pies rozaron el suelo, pero la fuerza fue tanta que su cuerpo fue lanzado hacia atrás, surcando el aire como un proyectil. ¡Bum! Impactó contra el suelo, levantando una nube de polvo y rocas. El suelo se resquebrajó a su alrededor. Shamrock se levantó a trompicones, su respiración agitada. No puedo ganarle, en fuerza bruta, admitió entre dientes, frustrado. Toji aterrizó a unos metros, calmado. Su katana descansaba a su lado, pero ni siquiera la necesitaba. ¿Esperabas que te fuera fácil por tu apellido? Preguntó, su voz como una daga. Shamrock escupió sangre. No me importa que seas fuerte, gruñó. Vas a morir aquí, maldito. Toji sonrió con desprecio. Entonces ven y demuéstralo. Un silencio tenso se extendió por un segundo. El suelo tembló levemente bajo ambos. Y en lo alto, lejos, el jabalí gigante observaba en silencio. Rápidamente, Shamrock desapareció en un destello, y antes de que Toji pudiera reaccionar, una patada se estampó contra su rostro. TCH. Escupió Toji, lanzado violentamente hacia atrás. El pelirrojo no perdió tiempo. Corrió como un rayo, lo tomó por el cabello antes de que tocara el suelo y, con un giro brutal, lo estampó contra una pared de piedra con un crujido seco. Muere de una vez. Rugió, alzando una daga corta que había sacado de su cinturón. Pero justo cuando intentó apuñalarlo, una garra, roja y cubierta de escamas, emergió de entre el polvo, obligándolo a saltar hacia atrás con agilidad. Una fruta del diablo. Susurró Shamrock, frunciendo el ceño. La garra se deshizo al instante, como si nunca hubiera estado allí, fundiéndose de nuevo con el brazo de Toji. ¿Sorprendido? Gruñó Toji, la sangre corriendo por su frente, pero con los ojos aún firmes. Shamrock no tuvo tiempo para responder. Un cabezazo directo le estalló contra la nariz. GH. El sonido de hueso partiéndose fue claro. Retrocedió tambaleándose, llevándose una mano a la cara mientras la sangre le corría por los labios. Tienes velocidad, pelirrojo, espetó Toji, escupiéndose un diente. Pero no eres el único monstruo aquí. Shamrock se obligó a sonreír, aún con la sangre cayendo. ¿Eso crees? Dijo mientras su cuerpo empezaba a emitir un extraño resplandor rojo. Toji levantó el brazo a tiempo. La pierna de Shamrock impactó con fuerza, haciendo que el aire alrededor vibrara. Pudo bloquear la patada, pero no el siguiente golpe. ¡Tum! Un puñetazo directo al pecho le sacó el aire. Por un segundo, sintió como si el mundo se congelara, y su vista tembló. GHH. Escupió saliva mezclada con sangre. Antes de que pudiera recuperar el aliento, Shamrock lo tomó del cuello con una sola mano. Sus dedos eran como tenazas de hierro.
No eres tan especial como pensaba, Fushiguro, espetó con frialdad. Y giró su cuerpo como si arrojara una muñeca de trapo. Toji fue lanzado brutalmente, girando por el aire. ¡Bum! Su cuerpo atravesó una pared entera, dejando una nube de polvo y escombros tras de sí. El muro colapsó sobre él. Silencio. Solo el viento. Shamrock bajó lentamente la mano, sus ojos rojos brillando entre la neblina del campo de batalla. ¿Eso fue todo? Pero entonces, desde dentro del polvo, una chispa roja carmesí brilló como un latido. Los ojos de Shamrock se abrieron de golpe. Con un ágil salto, esquivó por poco una bola de fuego carmesí que rozó su pierna izquierda. Fuego otra vez. Masculló al caer en cuclillas. Solo eres un idiota que no tiene ni idea de combate cuerpo a cuerpo, la voz de Toji vino como un látigo. En un instante, Toji apareció detrás de él, tomó su pierna con firmeza y lo estrelló contra el suelo con un golpe seco que levantó polvo. Shamrock soltó un quejido de dolor justo antes de que una mano brutal lo tomara de la cara. Raa. Intentó moverse, pero Toji lo empujó hacia el suelo con la intención de aplastarle el cráneo contra la tierra. Pero justo antes de que su cabeza impactara, un puño se estrelló en las costillas de Toji, haciendo que gruñera de dolor. Un segundo después, una patada explosiva impactó directamente en su pecho, lanzándolo hacia atrás varios metros. Toji cayó de espaldas, deslizándose por el suelo mientras jadeaba. Ambos se quedaron un momento quietos, con sangre en la boca, el pecho subiendo y bajando violentamente. Tienes fuerza, admitió Shamrock, con sangre corriéndole por la nariz rota, pero estás muy lejos de entender lo que es pelear contra un dios. Toji se levantó, el sudor y la sangre mezclándose en su rostro, mientras se limpiaba la sangre de la frente con la manga. ¿Un dios? Soltó una carcajada áspera, entre el cansancio y la incredulidad. Los puños de Shamrock comenzaron a brillar, cubiertos por un aura oscura de Aki, pero de repente, su movimiento se detuvo. Ambos voltearon al unísono. Allí, imponente y brutal, estaba el jabalí, Warkuri, con su respiración pesada resonando como un trueno. Sigan matándose, dijo con voz cavernosa, indiferente. No me importa. Toji apretó los dientes, sintiendo el peso de la amenaza mucho más allá de la pelea inmediata. Mierda, pensó, mientras observaba la fría mirada del demonio. Al menos no estaré en más desventaja. Fin.